Buenos días, amigos de YouTube. Hoy es un nuevo día y los saludo con una sonrisa de gratitud. Agradezco las suscripciones al canal de Marquetería. Hoy es un nuevo día de posibilidades para descubrir una mejor versión de nosotros mismos. Hoy es un hermoso día para hacer marquetería. Hoy vamos a hacer un video para dar respuesta a los comentarios y dudas con respecto a la marquetería geométrica. La primera aclaración es para Renato Rebasi. Él me pide que haga un dibujo de esta greca con medidas más exactas. Este es el dibujo de la greca. Aquí tenemos en este dibujo las medidas de cada una de las piezas que forman la greca. Tenemos el trapecio, tenemos la otra pieza y el rectángulo. Esta pieza, el trapecio, tiene un filete negro, uno de sapelli, de 1.5 milímetros, al centro un filete azul de 4 milímetros y se repite un filete de sapelli y uno negro de 1.5 milímetros. Después tenemos el rectángulo y son nuestras tres piezas que van conformando la greca. Estoy haciendo un acercamiento para que se aprecien mejor los números. Esperando que este dibujo, Renato, te sea de gran utilidad. Si no es así, puedes enviarme un comentario, un mensaje y me piden que muestre cómo hacer el artefacto para cortar los trapecios. Es un artefacto simple con la misma chapa para obtener cortes de un trapecio. Aquí tengo un dibujo con cada una de las piezas y sus medidas. El cuadrado de maple, el trapecio, el filete negro y el centro de Etymoe de 8 milímetros. Para hacer esta greca necesitamos chapa de madera de Etymoe, tulipié negro, maple, un tulipié entintado verde. Así como también necesitamos una cinta métrica, un exacto o navaja de corte, una regla para cortar y una escuadra de 45 grados. El primer paso que vamos a realizar es cortar los filetes de tulipié negro a 2 milímetros. Para eso vamos a con este pedazo de chapa vamos a hacer un escantillón de 2 milímetros. Ahora le vamos a hacer una pequeña cejita.
Cortamos aquí. Y aquí. Ya tenemos nuestro escantillón de 2 milímetros. Vamos a cortar los filetes. Utilizamos nuestro escantillón de 2 milímetros. Ya tengo aquí 8 milímetros para cortar el filete de 8 milímetros que va atravesado de timoe. 2. Ahora voy a cortar con mi escantillón 2.1 centímetros los cuadrados. Pongo mi escantillón. Deslizo suavemente la navaja y corto. Y 3 tiras. Ya tengo mis 2 tiras de maple para los cuadrados. Ahora las voy a cortar a la mitad. Yo voy a cortar estas 2 tiras a la mitad para que se hagan un poco más. Ahora voy a unirlas con masking. Y voy a marcar una línea recta. Ahora, con el mismo escantillón, porque es un cuadrado, voy a cortar separo y tengo un cuadro. Ahora vamos a cortar a 15 milímetros los trapecios. Deslizamos suavemente Solo requerimos de una tira. Ya tenemos la altura, cortada la altura del trapecio. Ahora vamos a cortar la inclinación de 45 grados. La inclinación de 45 grados. Y después vamos a medir 4.5. Entonces voy a cortar una tira de maple igual a 15 milímetros. Cortamos una. Ahora vamos a cortar la inclinación. Voy a cortar ahora 45 grados.
Y ahora voy a medir mi base, que es de 4.5 centímetros. Y ahora tenemos que hacer un corte así. Estoy cortando esta tira, este trapecio, para guiarme y hacer el artefacto. Bien. Tengo mi trapecio. Bien. Ya tenemos el trapecio. Confirmamos. Y ahí está. Este artefacto también lo podemos hacer cortando una tira de chapa que tenga este rectángulo o un poco más, como ustedes se acomoden, y hacer todas las marcaciones aquí y sacar nada más el cuadrito y poner la guía. O pueden hacerlo como lo vamos a hacer ahorita, de tiras. Entonces voy a cortar estas dos tiritas. Las voy a unir. Ahora voy a marcar 45 grados. Aquí tengo mis dos tiras cortadas 45 grados para darle fuerza a esta chapa y que no se nos vaya a fallar. Podemos ponerle un masking de refuerzo. Reforzamos las tiras, o en ese caso también podemos hacerlo así. Unimos las dos tiras. Lo unimos aquí. Y lo colocamos. Y ahora colocamos el otro. Ya tenemos lo unimos de nuevo y ahora colocamos y lo vamos a unir a este también. Ya lo tenemos así. Podemos cortar aquí para que se vea. Ahí tenemos esto. Entonces este va a ser nuestro tope y aquí nuestra guía de corte. Entonces lo que hacemos es poner chapa de madera. Voy a poner la chapa de madera y ahí está. Lo estamos reforzando. Ahora lo cortamos aquí. Y lo vamos a reforzar. Y lo seguimos reforzando.
Ahí está. Ya tenemos nuestro artefacto. Esta es la guía de corte y este es el tope. Ya tenemos nuestro artefacto de corte. Ahora hacemos lo siguiente. Introducimos la pieza, llegamos hasta el tope, fijamos con este pedazo de masking, usamos nuestra guía de corte, deslizamos la navaja por la guía de corte y tenemos un trapecio. Volvemos a introducir en el artefacto nuestra chapa, llegamos al tope y cortamos. Vamos a iniciar el armado. Tenemos los trapecios de tulipié verde, los cuadrados de maple, los 2 filetes atravesados de timoe y 4 filetes negros. Tengo aquí un pedazo de mica. Voy a desprender el respaldo de papel. Bueno, un filete negro aquí. Tiene adhesivo. Coloco otro filete aquí. Y coloco un trapecio aquí. Un cuadrado. Un trapecio. Seguimos avanzando. Ahora coloco un filete aquí. El otro atravesado. Ahora solo recortamos. Hemos llegado al final de este video, esperando que se hayan aclarado las dudas, que los comentarios hayan sido resueltos. Solamente me resta agradecerles por su atención.
la amabilidad que tiene hacia este canal y les deseo un día maravilloso. Gracias, gracias, infinitas gracias.